Ayer, hoy y siempre. Somos lectores. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Invitado de honor, Portugal. Expo Guadalajara, del 24 de noviembre al 2 de diciembre. Perdón, Álvaro Uribe. Cuéntanos, esta es una compilación, lo que nos entregas en esta edición 2018 de tu trabajo. Es una compilación de varias historias, de varios cuentos, de varios relatos que a lo largo del tiempo, pues me imagino que has ido guardando, algunos impresos, algunos en tu mente, algunos como un sentimiento en particular. Cuéntanos, primero, a qué se debe esta compilación y segundo, pues, cuál es el de esos cuentos, de cuáles de esos relatos los que te dejan una huella más profunda. Bienvenida a la FIL. Muchas gracias. Sí, es una compilación. Yo publiqué, lo primero que publiqué fueron libros de cuentos, publiqué 3 libros de cuentos, hasta el tercero de ellos, que están incluidos los 3 aquí. El primero se publicó en 80, el segundo en 81 y el tercero en 88. En 88 tenía 35 años. A esa edad decidí, todavía no sé muy bien por qué, pero decidí pasarme a la novela, intentar a ver qué se sentía hacer una novela, y abandoné hasta cierto punto los cuentos. Solo redactaba un cuento cuando era, casi se me imponía, o bien en algún caso mis novelas suelen incluir cuentos. Muchos de los capítulos de mis novelas son cuentos, entonces volví al cuento en ese sentido, pero no publiqué más cuentos separados. Hasta 2006, el último de estos libros, el tercero, se hizo una reedición y recogió 2 cuentos huérfanos que se me habían ido quedando por ahí luego de las novelas. Y estando así las cosas, son libros muy difíciles de conseguir porque fueron en editoriales. El tercero ya fue en el Fondo de Cultura Económica, que no es nada que hacer, es una editorial importantísima, pero aún así estaba descontinuada. Desde 2006 a la fecha ya habían pasado 12 años. Y ahí descontinúan todo. Sí, no, y además ya era inconseguible. Y los otros, uno de la Universidad Veracruzana y otro de una editorial completamente casera que desapareció. Entonces, Rafael Lemus, que es el editor de literatura de Malpaso, tuvo la idea de invitarme y decir, ¿por qué no recogemos tus cuentos? Porque la verdad nadie, sobre todo las generaciones recientes, nadie los ha leído. A mí me pareció una idea. Yo no me hubiera atrevido a tenerla porque es un poco raro meterse a ser arqueólogo de sí mismo, ¿no? Empezar a escarbar lo que ya hiciste, pero como es una retrospectiva finalmente, porque son tus inicios. Como propuesta me pareció ideal y decidí que para entonces ya tenía yo otros 3 cuentos huérfanos que se me han ido ocurriendo en distintas circunstancias, y decidí ponerlos para que si algún lector conoce o tiene mis tres libros de cuentos, de todos modos tengo un interés en este libro, que es así como dicen que hay coches seminuevos, este es un semi-inédito, digamos. Hay 3 inéditos completamente que no han aparecido en el libro, para completarlos, y además entonces sí completan todos mis cuentos, o digamos mis cuentos no incluidos en las novelas, todos esos cuentos hasta 17. Entonces es la compilación más completa que hay ahora de mis textos breves. De tu obra. Bueno, pues ahí tenemos una primera pregunta para el público que nos sigue en redes. ¿Alguien tiene alguna de esas primeras obras de este autor? Pues compártanla, díganos, yo la tengo, y ahí en cualquier parte del mundo puede aparecer. Se la compro, yo ya no tengo así. Perfecto. Ya son ejemplares de colección ahorita. Yo procuro que si tienen una moraleja, yo no lo puedo evitar. Si de un cuento se saca alguna enseñanza para la vida y alguien cree que si es mejor persona por leer un cuento mío, me daría mucho gusto, pero no es mi intención. Mi intención es contar una historia que sea interesante por sí misma y procurarle un placer pues tan intenso al lector como sea posible, y si es tan intenso como para que lo ponga a pensar, qué mejor, ¿no? Y si lo pone a pensar en ser mejor, bueno, no lo negaré, pero no estoy buscando que se haga una moraleja, estoy buscando nada más contar historias, y la mayoría de mis cuentos, no todos, pero la inmensa mayoría son cuentos de los que se llaman fantásticos. Esto quiere decir que hay algún tipo de elemento sobrenatural en el cuento. En alguno de ellos sí se aparece concretamente un fantasma, en otros menos que eso. Hay viajes en el tiempo, por ejemplo, hay algo que trastoca la realidad ordinaria, un solo acontecimiento que de repente viene a hacer que el lector se dé cuenta de que eso que parecía que era una historia más o menos normal que le puede suceder a cualquiera, de pronto algo que no voy a explicar, que nunca se explica en el cuento, le ocurre a los personajes del cuento. Estos son los tipos de cuentos que más me gusta hacer. Platicas que te gusta lo paranormal, te gusta lo sobrenatural. ¿Tú cómo te nace esa inspiración? ¿En la vida real tuviste algún suceso parecido con eso? ¿Crees en estas cosas ya específicas en la vida real?
Bueno, hay de todo. Primero, muchos de estos cuentos los escribí cuando era joven, de veras joven, de 20 y tantos años. En ese entonces, yo supongo que ahora también, pero no quiero inculpar a nadie de mis propios pecados. Bueno, estaba muy de moda. Para ser joven era rarísimo que no incurrieras en probar alguna sustancia ilícita. Y bueno, las 2 o 3 experiencias con sustancias ilícitas naturalmente me abrieron estas puertas de la percepción, como diría Aldous Huxley. Hay un cuento que se llama Así es esto, que trata descaradamente de un grupo de muchachos que vienen fumando marihuana camino a una película que van a ver, y bueno, les empiezan a suceder cosas como las que le suceden a los marihuanos. Yo no diré que sea autobiográfico, ¿no? Porque no vaya a haber policía por ahí es que escuchándonos, pero esta es una manera de que eso ocurre, y hace mucho que no practico ya esas experiencias. Otra manera en la que con frecuencia me llegan los cuentos es a través de mis lecturas. Yo estudié filosofía y tiendo a leer textos metafísicos, digamos, textos que tratan de explicar lo que no se ve, de explicar lo que está un poquito más allá de la percepción, y a veces leyendo textos de este grado de dificultad se me ocurrían historias. Y bueno, y la tercera manera, que es la más involuntaria de todas, son los sueños. Y así, los últimos de mis cuentos, digamos, hay 41 cuentos en este volumen. Quizá los últimos 20 me han venido en sueños. De repente, muy de repente, cada año, 2, a veces 3 años, tengo sueños muy vívidos y que son ya narrativos, son sueños en los que está pasando algo raro, como pasa en los sueños, y muchas veces ni siquiera me pasa a mí, sueño con personajes a los que le están ocurriendo cosas. Bueno, si tengo la suerte de acordarme de ese sueño cuando me despierto, y si tengo el tiempo todavía de anotar algo, esto se puede convertir en un cuento. Viene ya luego la maña literaria, pero originalmente tiene que venirme de algún lado. Entonces lo que puedo decir es que yo no me siento a escribir cuentos, los cuentos me tienen que llegar, solo si me llega un cuento entonces me pongo a escribirlo, pero cuando me siento a escribir yo hago novelas o ensayos, es decir, que si lo hago aunque no lo parezca, soy muy disciplinado y muy ordenado. ¿Va siguiendo una línea editorial? Sí, no, yo escribo todos los días, pero cuentos no los puedo escribir nada más porque, ay, qué bonito sería escribir un cuento. Si no me llega, simple y sencillamente no lo intento, no veo para qué. No veo para qué perder yo mi tiempo y hacerle perder el tiempo al lector. Tiene que ser alguna experiencia especial la que se plasme en el cuento. La clásica musa que le llaman algunos. Los poetas le llamarían musa. Qué bueno que usaste tú la palabra, yo no lo quería usar así tan directamente, pero sí, lo más parecido a la inspiración que hay en mi obra son los cuentos. Porque las novelas sí hay inspiración, pero es mucha transpiración también. O sea, una novela te puedes echar 3 años escribiéndola. Algunos de los cuentos, sobre todo los primeros de este volumen, constan de un solo párrafo, y esos cuentos sí llegaron de golpe y los escribí también de una sentada. Que los corrigiera mucho o poco es otra cosa, pero un cuento se puede escribir en unas cuantas horas. Una novela ya, digo... Ya tienes que tener tramas, subtramas, personajes. Un famoso cuentista decía que los cuentos son como amantes y las novelas son como esposas. Bueno, yo no sé si sea el caso o no, pero obviamente hay mucho más larga duración en el trabajo de una novela, y el cuento es un impulso único. Cortázar, que es uno de los grandes cuentistas, él también decía que tiene que ser un impulso, un solo impulso, y de preferencia de una sola sentada, ¿no? Y por otro lado, dado que vienen de un sueño estos últimos 20 cuentos, yo creo que es el subconsciente que en un momento dado te llega en el transcurso de la tercera estadía o segunda estadía del sueño. No recuerdo exactamente cuál es la que nos transporta y la que nos deja en ese momento. O sea, lo demás lo olvidas, pero hay una estadía del sueño en donde tú permanece ese conocimiento, y creo que es de ahí donde lo extraes. Sí, seguramente. Además, supongo que mi inconsciente se vuelve narrativo, como he de creer que el inconsciente de un médico se vuelve médico también, porque a fuerza de estar haciendo eso todos los días de todo el año durante una vida que ya tiene más de 60 años, pues hay cierta propensión a que yo sueñe cosas que son como cuentos, que sean buenos o malos, ya no es problema de los sueños, es problema de cómo los logre yo rehabilitar, digamos, plasmar, ¿no? Pero sí tengo con frecuencia sueños que tienen que ver con mi preocupación, pues digamos, permanente con lo narrativo. Que era el contacto de las drogas con los escritores, también se dice con los artistas, los rockeros, en cualquier tipo que necesite una inspiración, se puede decir divina, más sobrenatural. ¿Tú qué opinión tienes sobre eso? No voy a pedirte tus experiencias porque eso puede ser algo privado y nos meten a la cárcel. Nos meten a la cárcel. Ya no, creo que del 1 de diciembre ya no se ya no. Va a ser legal. Sí, pero dame tu opinión acerca de eso en el medio artístico. ¿Cómo consideras que las drogas tienen repercusión y si son muy importantes, si no lo son? Dinos tu opinión. Mira, es que es absolutamente personal.
Nadie puede creer que por drogarse se va a volver artista. Por drogarse te vas a volver drogadicto. Y por emborracharse te vas a volver borracho. Pero en efecto hay mucho borracho. Y bueno, la borrachera es otra forma de droga también, digamos, hay mucho drogadicto entre los autores y además no siempre son los mejores, es una cosa que incluso yo diría que hay que tener cuidado porque si de veras empieza a ser que para un determinado artista toda su experiencia artística viene inducida por algún tipo de droga, lo más probable es que eso lo lleve a la perdición y que lo sé que los casos son muchos de autores que acaban destrozados porque piensan que se están haciendo cada vez más artísticos y más inteligentes a la hora de drogarse y no debería ser así. Ahora, lo que no se puede negar es que ciertos autores han tenido experiencias que han sabido aprovechar muy bien experiencias con las drogas. Una de las más famosas es Thomas de Quincey. Este es un escritor que Borges recomendaba mucho, es un escritor del siglo XIX, francés, principios del siglo XIX. Él era opiómano, incluso tiene uno de sus libros famosos, se llama Confesiones de un comedor de opio inglés, que es un libro que le recomiendo a cualquiera que le interese este tema, precisamente el tema de cómo la droga tiene que ver con la creación. Bueno, él tuvo su poema más famoso, lo soñó el poema, no soñó el argumento del poema, soñó el poema, las palabras del poema las soñó, y dice la leyenda, o dijo él, que de repente alguien llamó a su puerta, tuvo que pararse y salir del sueño de opio, y es un poema que quedó trunco, porque ya no lo pudo recuperar. Entonces, existen experiencias como estas. Aldous Huxley en Las puertas de la percepción explota mucho, él le refiere sobre todo a la pintura, como recordarás. Bueno, obviamente sí hay esta experiencia, pero yo insisto que no es ni lo aconsejable, porque generalmente lo que pasa con la droga es que te drogas, ¿no? Y lo que pasa con la borrachera es que te emborrachas y al rato acabas siendo pues, un crudo, no eres mucho más. Quizá la verdadera naturaleza artística está al contrario, en saber despegarse de eso, en saber aprovecharlo para hacer algo que tiene que ser absolutamente racional. El mayor o el primero de los grandes cuentistas fantásticos, que era Edgar Allan Poe, era profundamente alcohólico, como sabemos, y además enfermo él, porque él no es que bebiera tanto, como que casi olía una copa y ya estaba borrachísimo, tenía ese tipo de fragilidad para el alcohol, y sin embargo sus cuentos son lo más terriblemente racional que hay. O sea, obviamente él no escribía eso borracho, lo escribía en contra de sus borracheras, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso también, y un poco como consejo así de que drógate y escribirás, no creo. No, nada de eso. Okay. Ok. Okay. Es más bien una manera de esconderse de las personas, ¿no? Decir, es que él se droga y por eso es artista, yo no me drogo y por eso no soy. Exactamente. No, porque además, incluso el temperamento artístico, cuando alguien es así como muy artista, luego tiene muchas dificultades para escribir cosas verdaderamente artísticas. El temperamento artístico, drogado o no necesariamente va con la factura de obras de arte. El mayor cuentista, pues ahí sí, de la lengua española de todos los tiempos, que es Jorge Luis Borges, era todo menos un drogado, Era el ser más racional. Ni apenas bebía, ni nada de nada. Y bueno, ya con ese ejemplo uno tiene para pensar dos veces la importancia de la droga. Creo que la clave es que eso no es lo fundamental a la hora de escribir, y que como mucha gente lo piensa. Es que si se vuelve lo fundamental, es lo fundamental. O sea, para un escritor lo fundamental debe ser escribir, no drogarse. ¿No? Y para un pintor debe ser pintar, no drogarse. Y si acaba siendo lo fundamental, quiere decir que ya perdió algo y que además puede perder la vida, ¿no? Puede perder todo absolutamente. ¿No? Pues te agradecemos estos minutos que nos has concedido, estas experiencias. Gracias, Aldo, por este enlace que tuvimos en redes. Luego veremos qué comentarios hubo. Ratifico nuevamente, bienvenido a la FIL. Sé que gozas cada uno de los días que estás aquí, cada uno de los momentos, porque son experiencias. Sí, intensamente. ¿Quién sabe si sale un cuento de aquí o sí? Ojalá y sí. Hasta luego. Continuamos en Servicios Informativos Guadalajara, se despiden las redes.